Nuestro cuerpo eterno es imaginación, es decir, Dios mismo. Y lo digo literalmente. Así que pasemos ahora al libro más grande del mundo, la Biblia, que está dirigida al hombre real, que es toda imaginación, no al hombre natural o al que ves reflejado diariamente en el espejo. Porque, como mi Padre, soy espíritu, y yo, el hombre espiritual, no tengo rostro, forma ni figura. Debo llegar a entender mi propia invisibilidad, porque cuando entiendo completamente eso, estoy despierto, pero me expresaré en forma por los siglos de los siglos. Este universo, por vasto que parezca, es solo una parte, porque hay mundos dentro de mundos. Esta plataforma es para animarte a probarla y crear realidad. Puedes crear las condiciones de tu propio mundo. El otro día mi amigo Bob Keller me mostró una carta maravillosa. Hace aproximadamente un mes le escribió una carta a Douglas Van Zandt, cuyos conceptos he discutido aquí. Ahora tiene 93 años y es un gran filósofo. Su nombre se menciona en todas las listas sugeridas de lectura obligatoria, aunque no siempre se le toma en serio. En respuesta a la carta de Bob, esta es la esencia de lo que dijo. Le dijo a Bob que estaba muy interesado y luego dijo: he estado luchando por el imaginismo desde 1916 y todos mis experimentos anteriores a 1996 los he abandonado como si no tuviesen valor. Douglas Van Zandt llevó al imaginismo por la vía del agotar por completo todas las demás ideas de verdad. Los eliminó uno por uno mediante un experimento real. No llenaron la factura, así que uno tras otro tuvo que eliminarlos y luego llegó al imaginismo. Se basó en Blake para apoyar esta afirmación. Bob le había enviado 2 de mis libros, Tu fe es tu fortuna y Imaginación despierta, donde expliqué mi enseñanza de revisión y dije que la gente había cambiado toda su vida. A veces, revisando un incidente que había tenido lugar en la infancia, puedes retroceder hasta donde puedas recordar y cambias esa imagen que ha ido sustentando un estado físico por la memoria. Lo que Van Zandt le escribió a Bob sobre esto fue muy halagador. Él dijo: debería considerar el aspecto revisionista del imaginismo como el dado por la sociedad divina, y le sugirió que lea el último capítulo de mis diálogos de Overland. Sugiere que la sociedad divina está mucho más allá de este mundo terrenal y está formada por hombres que se han convertido en dioses, y siente que una perspectiva tan amplia y un aspecto tan revolucionario de la vida deben haber llegado a través de esa sociedad divina. Lo sé, y sé que hay quienes forman ese gran cuerpo de individuos despiertos. Son centros individualizados de imaginación, y un día todos entrarán en ese estado, porque no hay límite para la expansión del hombre. De esa sociedad divina provienen las ideas que muestran al hombre lo que es capaz de hacer en esta esfera. Revisas un incidente del día y lo revives como quieras, y te convences de que sucedió lo que querías. Lo haces una y otra vez hasta que se vuelve real, vívidamente real, y llena tu mente en lugar del desagradable suceso. Y la revisión resulta en derogación. Entonces, lo que ha estado manteniendo con vida ahora cambiará de acuerdo con la imagen revisada. Entonces descubrirás que la imaginación crea la realidad, pero de ahora en adelante tejeremos nuestras visiones para no ofender a nadie, ni se le hará creer a nadie que se trata de una plataforma arrogante. Puedes crear todo en tu mundo porque lo estás creando de todos modos, aunque no siempre sabiamente. Algunos se asustan cuando afirmas audazmente que Dios es un hombre, pero no puedes reprimir el sentimiento de autoridad, porque sé que Dios es hombre. Conozco el símbolo de que de su propio cerebro dará a luz al niño,
y un hombre sabio lo pondrá en sus manos y lo sostendrá. Parece una locura, pero lo engendré. ¿Quién es el Hijo? Dios. ¿Quién es Dios? Lo sostuve, pero está limitado a esta pequeña prenda de carne por razones educativas. ¿Cómo podría llegar a las personas que están escalando a través de infinitos niveles de conciencia, a menos que pueda llegar a ellos como uno de ellos? Entonces, uno regresa. No puede ganar nada con la devolución. Todo lo que ha entrado al hombre, ha entrado, pero vuelve, y como hizo su padre, asume las limitaciones de la carne, volviendo por el vientre de una mujer. Todo es imaginería o representación del individuo y de la que está haciendo en este mundo. Si hablo con autoridad, no puedo evitarlo, porque sé por mis propias experiencias místicas que el hombre es todo imaginación. Cuando camino por este mundo, traigo imágenes a través de mis 5 sentidos. Si no me elevo por encima de ellas, sino que vivo en ella como si fueran verdad, entonces estoy anclado en los sentidos. El tú real es todo imaginación, pero entre tú y el hombre natural se encuentra el espectro de la razón, y uno debe arrojarlo al lago y traer ante el ojo de tu mente lo que verías, tocarías y escucharías si lo que deseas fuera una realidad. Y si caminas en esa imagen, traerás una transformación en tu mundo. Tenemos estos grandes gigantes como Platón, y cada niño construye en su mente las estructuras de tales grandes mentes que dan solo una verdad parcial. Pero como sé que nos dice en Marco 13, todos estos grandes edificios se derrumbarán, ninguno sobrevivirá. Solo las visiones. El templo no construido con manos sobrevivirá. Cada uno aquí puede ser la mujer o el hombre que quiera ser, porque Dios nunca te ha dejado. Dios en realidad entró en este cuerpo cuando saltaste en el vientre de tu madre. Él entró por la puerta de la muerte con nosotros y permanece con nosotros hasta que despertamos. Porque llegará el día en que despertarás y entonces serás Él y todo se revelará. Salgamos decididos a derribar los edificios poniendo algo en su lugar. A medida que te vuelves más y más consciente, los edificios antiguos se derrumbarán. En la mente de cada hombre, estas estructuras son construidas por los maestros del mundo, pero solo el individuo puede dar vida a la estructura dentro de sí mismo. Despertamos individualmente, no colectivamente. Viene, como dice, en nubes de gloria, pero dentro de ti. Todas las cosas se derrumban al fin. Estas son estructuras que están construidas en la mente de los hombres. Estos no caerán colectivamente. Todas estas edificaciones se caerán, pero no tienen nada que ver con nuestros hermosos edificios de la avenida. La economía se encargará de eso, pero los edificios de los que habla la Biblia están dentro de ti. Ese libro habla de ti, de nosotros. Dios nos amó tanto, a ti y a mí, que se convirtió en nosotros individualmente y en un sello que imprime en nosotros que nos hace únicos a cada uno de nosotros. Todos estamos individualizados, pero somos visibles en ciertos niveles de nuestro ser. El verdadero tú es un Dios infinito. En este nivel te has dado la vuelta, pero el ascenso es por el esfuerzo que harás a través de la fe. Sin embargo, el 90% de lo que recibes no será a través de tu esfuerzo, sino a través de la gracia. Tu esfuerzo siempre se multiplica por 1000. Haz tu esfuerzo y te asombrarás del regalo que te llega. El 90% es por gracia y solo un máximo del 10% es por el esfuerzo del individuo. Dios no está aquí para castigarnos, es el despertar de Dios en el hombre. He aquí un gran filósofo, Fanset, que llegó a ella completamente por eliminación, escribió: estoy muy feliz de encontrar varios aliados en su gran América.
Cada uno individualmente despertará a la realidad que está buscando, y esa es su propia imaginación maravillosa, y eso es Dios. Pero no intentes crear ninguna religión nueva. Religión significa devoción a las experiencias más exaltadas que hayas tenido. No intentes reescribirlo, no añadas a la Torre de Babel. Las visiones vendrán dando testimonio de tu progreso. A medida que vienen, sabes dónde estás parado. Vas de Génesis a Apocalipsis, llegas al punto donde no hay sol ni luna. No los necesitas, te conviertes en tu propia luz. Es una visión y le sucede al individuo y sabrás que Él ha resucitado y se refiere a ti. Te llamarán por tu nombre. Es lo más perfecto del mundo. Es tu nombre y tu nombre para siempre. Que nadie te diga que no es cierto. La visión es más cierta que todas las estructuras que se están construyendo en la mente de los hombres por medio de conjeturas. Entonces, cuando alcances la visión final, entrarás en ese estado de perfección que era tuyo antes de que existiera el mundo. Ninguno se perderá. Si uno se pierde, alguien vendrá y no me importa lo que haya hecho un hombre. Ninguno se perderá, porque entonces Dios se perdería. Si uno se pierde, alguien saldrá y se ofrecerá como voluntario para ir a buscarlos. Si él o ella tienen que casarse con el otro para redimirlo, alguien de esa sociedad divina se ofrecerá como voluntario para venir. Ninguno se perderá, porque todos somos uno y todos estamos despertando. Estas son visiones perfectas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Caminas por este mundo y no piensas que estás en un fuego, pero este mundo es el fuego y cuando sales eres como una ofrenda quemada en la mano de Dios. Este mundo es la llama de la experiencia. Estamos viendo diferentes puntos de vista y estoy aquí para alentarlos a vivir noblemente y ser fieles a su dueño para que se cristalice. Estas cosas son solo para demostrar que puedes crear. No te pierdas en lo que creas. Vuélvete atrás y crea más. Todo mi propósito es decirte lo maravilloso que eres. Y si después de la primera noche de esta serie pensaste que era un hombre peligroso porque quise decir lo que dije, que Dios y el hombre son uno, bueno, eso es lo que he sido, enviado para decírtelo. Y también puedo decirte que todo el que es enviado es llamado diablo, y Dios ama a cada uno de ellos. Neville Goddard, todo es posible, el enigma de Jesucristo. Esta noche te amaré a esto, un enigma, porque cada mente creativa se enfrenta al desafío de un enigma. Ahora un enigma se define en el diccionario como un objeto o persona que es difícil de entender. También es un colador para separar la paja del trigo, o una pregunta desconcertante. Ahora te pregunto, ¿quién es el más grande de los grandes de la tierra? Que nunca nació o vivió mortal, como tú y yo entendemos el término en este mundo secular. Podría usar el plural y decir ellos, que nunca han nacido como mortales, pero esta noche me limitaré al más grande de los grandes de la tierra, el que es adorado por todos. En lo que a mí respecta, Él es Jesucristo. Creo que estarás de acuerdo conmigo cuando te digo que no escogiste el ambiente en el que te encontraste al nacer por primera vez, pero se ajustó rápidamente a todo lo que encontró aquí, en esta sección del espacio-tiempo. Los hábitos, las aulas, la región, la religión y la doctrina. Esto es verdad con todos en el mundo. Si fueran honestos consigo mismos, todos admitirían que no eligieron su entorno, sino que simplemente se encontraron allí. Dios, el Padre, te colocó en esta edad en particular, ya que es la más adecuada para el trabajo que haces sobre sí mismo en ti. Lo hizo de buena gana, preparando para aceptar todas las consecuencias de este mundo, de seres confusos con todos sus enredos y enigmas.
Esto lo hizo Jesucristo en ti, porque Cristo es el poder de Dios y su sabiduría está enterrada en todos nosotros. Ahora volvamos a las Escrituras. En el capítulo 6 de Isaías se nos dice que el Señor Dios cegó sus ojos y endureció sus corazones para que no se conviertan y sean salvos. Entonces, cuando alguien se despierta debido a lo largo del viaje realizado, y las Escrituras se cumplen en él, y él lo dice, solo hay unos pocos que aceptarán sus mensajes y le creerán. La mayoría lo rechazará, porque ellos verán solo su forma mortal en el mundo de los hombres. Ellos conocerán a su padre y a su madre, a su hermana y a sus hermanos, pero cuando él les dice exactamente cómo se desarrolla y ellos no pueden creer, entonces su historia está completamente descartada. Pero aquellos que lo escuchan y creen que experimentarán las Escrituras, ellos también contarán sus experiencias. Sin embargo, la masa los negará porque ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones. Dios el Padre no está afuera. Estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si te das la vuelta, lo verás, y convirtiéndote en lo que te contemplas, desaparecerás de la vista. Todo lo que ves ahora, que parece tan real ante tu rostro, es solo una sombra hecha realidad por el mundo. Esto lo sé por experiencia. Entonces le cegó los ojos y endureció sus corazones para que no vieran sus ojos y percibieran con sus corazones y se volvieran y fueran salvos. Estas mismas palabras se usan en el sentido griego, el hijo pródigo, que recobró el sentido y se volvió. Recordando a su padre, se volvió y se fue a su casa para recibir la gran túnica, el anillo, el ternero cebado y los zapatos para sus pies. Usted y yo hemos sido cegados deliberadamente por el Padre en nosotros. Nuestros corazones han sido endurecidos por el Padre en nosotros. Entonces las palabras son verdaderas y cuando llegues al final dirás: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios el Padre usa a los tiranos del mundo para fines más allá de los propios. Cada persona en el mundo es solo una máscara que Dios el Padre usa mientras juega esa parte. El hombre ve y juzga la máscara, pero el ocupante no lo ve, porque sus ojos han sido cegados y su corazón endurecido. Dios está jugando cada parte en función del entorno en el que fue colocado, no por su propia elección, ya que fuimos sometidos a inutilidad, no voluntariamente, sino por voluntad del que nos sustentó en la esperanza, y no podemos retroceder hasta alcanzar su meta predeterminada. Cristo no es y nunca fue una persona mortal. Aquellos que creen que Él nació desde el vientre de la mujer no tienen oídos para oír y entender cuando se les dice quién es realmente Cristo o quién es realmente el Padre. Para ellos, el que me ve a mí ve al Padre. Es un enigma que no puede ser entendido, pero cuando la suma total de toda la experiencia del hombre se forma en un joven que lo llama Padre, el enigma está resuelto. David es el que te ve y, por lo tanto, ve al Padre. Sin embargo, él también, como él es más grande de los grandes de la tierra, no tuvo un nacimiento mortal. Llamamos a Abraham, Isaac, Jacob y Jesucristo. Tú y yo, vestidos como estamos en estas vestiduras mortales, hacemos vivo su drama, porque solo el Padre está jugando todas las partes, dispuesto a tomar todas las consecuencias de esta horrible experiencia para sí mismo. En Cristo, Dios el Padre cree que Cristo es otro que no sea Él que lo envió. Pero el que me ve, ve al que me envió. Todo en mí me envió a vestirme con esta prenda de carne que ves. Él me colocó en esta pequeña isla de Barbados en 1905 con muchos hermanos, en un entorno limitado y sin antecedentes sociales, intelectuales o financieros. Entonces, debido a que fui tamizado antes de 1905, no podía soportar el entorno en el que me había reclutado y sentía la inquietud de un niño por continuar mi búsqueda.
Mi único castigo corporal excepcional en este mundo fue para la Biblia. En respuesta a la pregunta de mi maestro de escuela, le dije: toma tu lecho y camina. Cuando me pidió mi Biblia y no pude mostrarla, se le permitió golpearme. Fui golpeado desde mis nalgas hasta mis pies por la Biblia. Pero toda mi vida he estado inquieto por la palabra de Dios. Sé por experiencia que si un hombre solo pudiera darse la vuelta, sus ojos ya no estarían ciegos o su corazón se endurecería, porque él vería que él mismo, ser que lo envió al mundo, son uno. Debes ser perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Entonces te digo, ten buen ánimo, no importa lo que haya pasado, lo que todavía tiene que pasar o lo que está pasando en este momento. Un día serás bautizado en Jesucristo, se dará vuelta y al verlo estará incorporado a su ser. Ser bautizado no es estar completamente cubierto de líquido, no significa agua, porque el Mesías es Cristo y el Mesías es la placenta, uno que está ungido con aceite. Hay un fluido viviente, agua viva con la que atraviesas para fundirte, tal como una gota de agua se funde con el océano. Sin embargo, su identidad o individualidad nunca se pierde. Las últimas palabras de Cristo en el libro de Lucas son: permanece en la ciudad hasta que estés imbuido de poder desde lo alto. El poder es Cristo, la sabiduría es Cristo. E imbuir es vestir. En otras palabras, espera hasta que te haya vestido conmigo mismo. Y en ese día dirás, literalmente, estoy en Cristo y Cristo está en mí. Créanme cuando les digo que estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo, estoy dejando el mundo y volviendo al Padre. Todo el drama de las Escrituras se desarrolla en nosotros y no tiene nada que ver con ningún ser que haya nacido mortalmente. Cristo en ti, que es tu esperanza de gloria, nace desde adentro y no camina por la tierra como tú, que naciste del vientre de la mujer. Entonces, ¿quién es Cristo? Este es el enigma de los enigmas. Se pregunta a través de las Escrituras. En el libro de Proverbios se formula la pregunta: ¿quién estableció todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su Hijo? Seguramente lo sabes. ¿Quién ha establecido todos los confines de la tierra? El Padre de los padres, uno de amor infinito, cuyo Hijo es David. Es Él quien estableció todos los extremos de la tierra y lo sostiene desde dentro de ti. Tú eres su siervo. Este poder que se revelará en ti no es una demostración mundana, sino el despliegue de tu divinidad. Después de que tu brazo ha sido revelado, cuando sales de este mundo, eres uno a la diestra del Padre, porque tú eres David, su diestra. Dios el Padre se despliega en ti, porque no hay nada más que Dios. No Dios y usted, solo Dios. Aquí está la unidad compuesta, una compuesta por nosotros. Diversidad en la unidad, así como en la muerte. Yo habito en ellos y ellos habitan en mí y somos uno. Aquí está la diversidad en la unidad. Me miró y me veo mi mundo expulsado. Ahora puedo ver la diversidad en la unidad como todo dentro de mí. Todo lo contemplo, aunque aparece afuera, está dentro de mí, en mi maravillosa imaginación humana, de la cual este mundo de la mortalidad no es más que una sombra. Al separarse, todos se mueven hacia el evento final. No estoy diciendo esto para halagar a los que asisten a mis reuniones, porque si vienes o no, no importa mi forma de vida. Ya no me interesan las cosas de este mundo, ni brillar entre las sombras, porque sé que el más grande de los grandes nunca caminó sobre la tierra y nunca nació mortalmente. No deseo establecer algo aquí para que las sombras digan lo maravilloso que soy. No, todos nosotros estamos avanzando hacia el final inevitable, volverse como el hijo pródigo,
y será abrazado por el Padre, convirtiéndose así en el Padre. Y en ese día puedes perdonar a todos, sabiendo que ellos no saben lo que hacen. Cada palabra de las Escrituras es verdadera, porque la he experimentado. Pero no es historia secular, es la historia de la salvación. Deje que Cristo despierte en usted, y un día se dará la vuelta y encontrará alegría en su regreso. Fui enviado a la presencia de Cristo resucitado, no volteé. Si hubiera dado la vuelta no estaría aquí. Fui enviado a su presencia para responder la pregunta que se me hizo, para luego incorporarme a su cuerpo, para poder contemplar el viaje. En cualquier momento, entré ahora, y mi partida de este mundo, puedo dar la vuelta, y cuando lo haga, leerá sobre el obituario de Neville. Mi viaje ha llegado a su fin. Está en ti, ríos, montañas, ciudades y pueblos. Todos son humanos. Cuando entras en tus pechos, caminas en cielos y tierras, como en tu propio pecho. Llevas tu cielo y tierra y todo lo que contemplas, aunque parecen estar afuera, están dentro, en tu imaginación, de la que este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake, Jerusalén, el mundo interior era tan real para Blake como el plano exterior de la vida real. Consideraba sus sueños y visiones como las realidades de las formas de la naturaleza. Blake lo atribuyó todo el fundamento de su propia conciencia. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Lucas 17, versículo 21. El hombre real, el hombre imaginativo, invierte en el mundo exterior, utilizando todo su potencial. La realidad aparente del mundo exterior, tan difícil de disolver, no es más que la prueba de la realidad absoluta del mundo interior, de su propia imaginación. Nadie viene a mí sino al Padre, que está en mí. No lo invoca, y yo y mi Padre somos uno. Juan 6, versículo 44, capítulo 10, versículo 30. El mundo se describe mediante la observación. Es una manifestación de la actividad mental del observador. Cuando el hombre descubre que su mundo es su propia actividad mental visible, que nadie puede llegar a él a menos que lo haya invocado, y que no hay nadie a quien cambiar, salvo a sí mismo, su propia esencia imaginativa, su primer impulso será remodelar su mundo a imagen de su ideal. Pero su ideal no se encarna fácilmente en el momento en que deja de conformarse con la disciplina exterior. Debe imponerse una disciplina aún más rigurosa, la autodisciplina de la que depende la realización de su ideal. La imaginación no es totalmente libre y se mueve a su antojo sin reglas que la limiten. De hecho, ocurre lo contrario. La imaginación se mueve según la costumbre. La imaginación elige, pero elige según la costumbre. Despierto o dormido, la imaginación del hombre se limita a ciertos patrones establecidos. Es esta influencia pasiva del hábito lo que el hombre debe cambiar. Si no lo hace, sus sueños languidecerán bajo las mismas parálisis habitual. La imaginación, que es Cristo en el hombre, no está sujeta a la necesidad de producir solo lo que es bueno y perfecto. Ejerce su libertad absoluta por la necesidad de dotar al ser físico exterior del libre albedrío, de elegir seguir el bien o el mal, el orden o el desorden. Elige hoy a quién servirás. Josué 24, versículo 15. Una vez hecha y aceptada la elección, de tal forma que forma la conciencia habitual del individuo, la imaginación manifiesta entonces su infinito poder y sabiduría, dando forma al mundo exterior y sensorial de la manifestación a imagen del discurso y las acciones interiores habituales del individuo. Para realizar su ideal, el hombre debe primero alterar el patrón que su imaginación ha estado siguiendo
El pensamiento habitual es un indicador del carácter. La manera de cambiar el mundo exterior es hacer que tu discurso interior y tus acciones se alineen con tu discurso exterior y tus acciones para que cumplan tu deseo. Nuestros ideales esperan ser encarnados, pero a menos que nosotros mismos nos alineemos con nuestro discurso interior y sus acciones, con el discurso y las acciones que satisfacen nuestro deseo, serán incapaces de salir a la luz. Tu diálogo interior y tus acciones son canales de la acción de Dios. El comportamiento exterior del hombre es mecánico. Está sujeto a los impulsos que se le apliquen a través de su comportamiento interior y a los viejos hábitos que arrastra su ser, hasta que son sustituidos por otros nuevos. Hay una capacidad peculiar del segundo hombre, o del yo interior, que es la de dar el yo exterior aspectos semejantes a la esencia de su propia realidad. Cualquier cambio en el comportamiento del ser interior dará lugar a cambios exteriores equivalentes. Los sabios llaman muerte al cambio de conciencia. Por muerte se entiende no destrucción de la imaginación y del estado con el que estaba funcionada, sino la ruptura de su unión con este estado. La fusión es unión, no unidad. Así desaparecen las condiciones que engendró dicha unión. Cada día muero, dijo Pablo a los Corintios. 1 de Corintios 15, versículo 31. Blake le dijo a su amigo Cravat Robinson: no hay nada como la muerte. La muerte es lo mejor que puede ocurrir en la vida, pero la mayoría de la gente muere demasiado tarde. Para el hombre exterior de los sentidos, que no conoce nada de la esencia del hombre interior, todo esto son puras tonterías. Pero Blake dejó muy claro lo anterior cuando escribió esto el año anterior a su muerte. William Blake, alguien a quien le gustaba mucho estar en buena compañía, nació el 28 de noviembre de 1757 en Londres y murió varias veces desde entonces. Cuando el hombre asume el significado de Cristo en su imaginación, ve por qué Cristo tuvo que morir y resucitar para salvar al hombre, porque tuvo que desprender su imaginación de su estado actual para alinearla con un concepto más elevado de sí mismo, de modo que pudiera superar sus limitaciones actuales y así salvarse. Aquí presento una hermosa historia de una muerte psicológica de la que fue testigo un amigo la semana pasada. Escribió el que resucitó de entre los muertos. Una amiga me ofreció su casa en las montañas para que pasara las vacaciones de Navidad, ya que ella pensaba irse al este. Me dijo que me lo confirmaría esta misma semana. Tuvimos una charla muy agradable y le mencioné a usted y a su enseñanza en medio de una conversación sobre el experimento con el tiempo de Dune que ella estaba leyendo. Su carta llegó el lunes. Cuando la recogí, tuve una repentina sensación de depresión. Sin embargo, cuando lo leí decía que podía usar la casa y me indicaba dónde encontrar las llaves. En lugar de alegrarme, me deprimía aún más, hasta tal punto que llegué a la conclusión de que debía haber algo entre líneas que yo intuía. Repasé la carta y la leí todo, la primera página, y justo al pasar la segunda página vi que había hecho una anotación en el reverso de la primera hoja. Esta anotación era una descripción extremadamente breve y directa de un rasgo desagradable de mi carácter, que había luchado durante años por superar y que durante los 2 últimos años creía haber conseguido. Pero aquí, de nuevo, se describió con precisión clínica. Estaba aturdido y angustiado. Pensé, ¿qué quiere decirme esta carta? En primer lugar, estaba invitando a utilizar su casa tal como yo me había visto, en un hogar hermoso y encantador para las vacaciones. En segundo lugar,
Nada viene a mí si yo no lo he llamado. Y en tercer lugar, últimamente no he oído más que buenas noticias. Así que la conclusión es obvia. Es que algo en mí corresponde a esta carta y no importa lo que parezca, son buenas noticias. Volví a leer la carta y nada más. Hacerlo me pregunté, ¿qué hay aquí para que yo lo vea? Y entonces lo vi y empezaba diciendo: después de nuestra conversación de la semana pasada, sentí que podía decirte. Y el resto de la página estaba lleno de pruebas y evidencias, enredadas como pasas sultanas en un pastel de semillas. Me invadió una gran sensación de euforia. Todo esto fue pasado. Lo que tanto me había costado corregir se consumó. De repente me di cuenta de que mi amigo era testigo de mi resurrección. Di vueltas en mi estudio cantando: todo eso es pasado. Esto se acabó. Gracias, se acabó. Reuní toda mi gratitud en una gran esfera de luz y la arrojé hacia ti. Si viste el relámpago del lunes por la noche justo después de las 6, eso fue todo. Ahora, en lugar de escribirle una carta formal, como es lo correcto, puedo escribirle dándole las gracias sinceramente por su sinceridad y agradecerle el préstamo de su casa y decir: muchas gracias por tus lecciones, pues han hecho de mi amada imaginación mi verdadero Salvador. Ahora bien, si alguien le dijera a ese hombre: hey, Cristo está aquí y allá, no creerá a esa persona porque sabe que el reino de Dios está dentro de él, que él mismo debe asumir toda la responsabilidad para la encarnación de su ideal y que nada sino la muerte y la resurrección pueda llevarlo a ella. Ha encontrado a su Salvador, su amada imaginación, expandiéndose para siempre hacia el seno de Dios. Solo hay una realidad y es Cristo, la imaginación humana, la herencia y el logro final de toda la humanidad. El objetivo es que ya no seamos como niños, llevados de aquí para allá por las olas teológicas, ni zarandeados por todo viento de doctrina y por la malicia de ciertas personas que engañan a los incautos. Al contrario, siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es. Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Mi técnica para multiplicar cualquier esfuerzo por 1000. Carta de Fanset, Neville Goddard. Esta plataforma solo se ocupa de la imaginación. Creemos que el poder supremo se creó. El universo es todo imaginación. Y que ese poder supremo que llamamos Dios existe en nosotros y nosotros en Él. Nuestro cuerpo eterno es imaginación, es decir, Dios mismo. Y lo digo literalmente. Así que pasemos ahora al libro más grande del mundo, la Biblia, que está dirigida al hombre real, que es toda imaginación, no al hombre natural o al que ves reflejado diariamente en el espejo. Porque, como mi Padre, soy espíritu, y yo, el hombre espiritual, no tengo rostro, forma ni figura. Debo llegar a entender mi propia invisibilidad, porque cuando entiendo completamente eso, estoy despierto, pero me expresaré en forma por los siglos de los siglos. Este universo, por vasto que parezca, es solo una parte, porque hay mundos dentro de mundos. Esta plataforma es para animarte a probarla y crear realidad. Puedes crear las condiciones de tu propio mundo. El otro día mi amigo Bob Keller me mostró una carta maravillosa. Hace aproximadamente un mes le escribió una carta a Douglas Fanset, cuyos conceptos he discutido aquí. Ahora tiene 93 años y es un gran filósofo. Su nombre se menciona en todas las listas sugeridas de lectura obligatoria, aunque no siempre se le toma en serio. En respuesta a la carta de Bob, esta es la esencia de lo que dijo. Le dijo a Bob que estaba muy interesado y luego dijo: he estado luchando por el imaginismo desde 1916
y todos mis experimentos anteriores a 1996 los he abandonado como si no tuviesen valor. Douglas Van Zandt llevó al imaginismo por la vía del agotar por completo todas las demás ideas de verdad. Los eliminó uno por uno mediante un experimento real. No llenaron la factura, así que uno tras otro tuvo que eliminarlos y luego llegó al imaginismo. Se basó en Blake para apoyar esta afirmación. Bock le había enviado 2 de mis libros, Tu fe es tu fortuna y Imaginación despierta, donde expliqué mi enseñanza de revisión y dije que la gente había cambiado toda su vida. A veces, revisando un incidente que había tenido lugar en la infancia, puedes retroceder hasta donde puedas recordar y cambias esa imagen que ha ido sustentando un estado físico por la memoria. Lo que Van Zandt le escribió a Bob sobre esto fue muy halagador. Él dijo: debería considerar el aspecto revisionista del imaginismo como el dado por la sociedad divina, y le sugirió que lea el último capítulo de mis diálogos de Overland. Sugiere que la sociedad divina está mucho más allá de este mundo terrenal y está formada por hombres que se han convertido en dioses, y siente que una perspectiva tan amplia y un aspecto tan revolucionario de la vida deben haber llegado a través de esa sociedad divina. Lo sé, y sé que hay quienes forman ese gran cuerpo de individuos despiertos. Son centros individualizados de imaginación, y un día todos entrarán en ese estado, porque no hay límite para la expansión del hombre. De esa sociedad divina provienen las ideas que muestran al hombre lo que es capaz de hacer en esta esfera. Revisas un incidente del día y lo revives como quieras, y te convences de que sucedió lo que querías. Lo haces una y otra vez hasta que se vuelve real, vívidamente real, y llena tu mente en lugar del desagradable suceso. Y la revisión resulta en derogación. Entonces, lo que ha estado manteniendo con vida ahora cambiará de acuerdo con la imagen revisada. Entonces descubrirás que la imaginación crea la realidad, pero de ahora en adelante tejeremos nuestras visiones para no ofender a nadie, ni se le hará creer a nadie que se trata de una plataforma arrogante. Puedes crear todo en tu mundo porque lo estás creando de todos modos, aunque no siempre sabiamente. Algunos se asustan cuando afirmas audazmente que Dios es un hombre, pero no puedes reprimir el sentimiento de autoridad, porque sé que Dios es hombre. Conozco el símbolo de que de su propio cerebro dará a luz al niño, y un hombre sabio lo pondrá en sus manos y lo sostendrá. Parece una locura, pero lo engendré. ¿Quién es el Hijo? Dios. ¿Quién es Dios? Lo sostuve, pero está limitado a esta pequeña prenda de carne por razones educativas. ¿Cómo podría llegar a las personas que están escalando a través de infinitos niveles de conciencia, a menos que pueda llegar a ellos como uno de ellos? Entonces, uno regresa. No puede ganar nada con la devolución. Todo lo que ha entrado al hombre, ha entrado, pero vuelve, y como hizo su padre, asume las limitaciones de la carne, volviendo por el vientre de una mujer. Todo es imaginería o representación del individuo y de la que está haciendo en este mundo. Si hablo con autoridad, no puedo evitarlo, porque sé por mis propias experiencias místicas que el hombre es todo imaginación. Cuando camino por este mundo, traigo imágenes a través de mis 5 sentidos. Si no me elevo por encima de ellas, sino que vivo en ella como si fueran verdad, entonces estoy anclado en los sentidos. El tú real es todo imaginación, pero entre tú y el hombre natural se encuentra el espectro de la razón, y uno debe arrojarlo al lago y traer ante el ojo de tu mente lo que verías, tocarías y escucharías si lo que deseas fuera una realidad.
Y si caminas en esa imagen, traerás una transformación en tu mundo. Tenemos estos grandes gigantes, como Platón, y cada niño construye en su mente las estructuras de tales grandes mentes que dan solo una verdad parcial. Pero como sé que nos dice en Marco 13, todos estos grandes edificios se derrumbarán, ninguno sobrevivirá. Solo las visiones. El templo, no construido con manos, sobrevivirá. Cada uno aquí puede ser la mujer o el hombre que quiera ser, porque Dios nunca te ha dejado. Dios en realidad entró en este cuerpo cuando saltaste en el vientre de tu madre. Él entró por la puerta de la muerte con nosotros y permanece con nosotros hasta que despertamos. Porque llegará el día en que despertarás y entonces serás Él y todo se revelará. Salgamos decididos a derribar los edificios poniendo algo en su lugar. A medida que te vuelves más y más consciente, los edificios antiguos se derrumbarán. En la mente de cada hombre, estas estructuras son construidas por los maestros del mundo, pero solo el individuo puede dar vida a la estructura dentro de sí mismo. Despertamos individualmente, no colectivamente. Viene, como dice, en nubes de gloria, pero dentro de ti. Todas las cosas se derrumban al fin. Estas son estructuras que están construidas en la mente de los hombres. Estos no caerán colectivamente. Todas estas edificaciones se caerán, pero no tienen nada que ver con nuestros hermosos edificios de la avenida. La economía se encargará de eso, pero los edificios de los que habla la Biblia están dentro de ti. Ese libro habla de ti, de nosotros. Dios nos amó tanto, a ti y a mí, que se convirtió en nosotros individualmente y en un sello que imprime en nosotros que nos hace únicos a cada uno de nosotros. Todos estamos individualizados, pero somos visibles en ciertos niveles de nuestro ser. El verdadero tú es un Dios infinito. En este nivel te has dado la vuelta, pero el ascenso es por el esfuerzo que harás a través de la fe. Sin embargo, el 90% de lo que recibes no será a través de tu esfuerzo, sino a través de la gracia. Tu esfuerzo siempre se multiplica por 1000. Haz tu esfuerzo y te asombrarás del regalo que te llega. El 90% es por gracia y solo un máximo del 10% es por el esfuerzo del individuo. Dios no está aquí para castigarnos, es el despertar de Dios en el hombre. He aquí un gran filósofo, Fanset, que llegó a ella completamente por eliminación, escribió: estoy muy feliz de encontrar varios aliados en su gran América. Cada uno individualmente despertará a la realidad que está buscando, y esa es su propia imaginación maravillosa, y eso es Dios. Pero no intentes crear ninguna religión nueva. Religión significa devoción a las experiencias más exaltadas que hayas tenido. No intentes reescribirlo, no añadas a la Torre de Babel. Las visiones vendrán dando testimonio de tu progreso. A medida que vienen, sabes dónde estás parado. Vas de Génesis y Apocalipsis, llegas al punto donde no hay sol ni luna. No los necesitas, te conviertes en tu propia luz. Es una visión y le sucede al individuo y sabrás que Él ha resucitado. Y se refiere a ti. Te llamarán por tu nombre. Es lo más perfecto del mundo. Es tu nombre y tu nombre para siempre. Que nadie te diga que no es cierto. La visión es más cierta que todas las estructuras que se están construyendo en la mente de los hombres por medio de conjeturas. Entonces, cuando alcances la visión final, entrarás en ese estado de perfección que era tuyo antes de que existiera el mundo. Ninguno se perderá. Si uno se pierde, alguien vendrá y no me importa lo que haya hecho un hombre. Ninguno se perderá, porque entonces Dios se perdería. Si uno se pierde, alguien saldrá y se ofrecerá como voluntario para ir a buscarlos. Si él o ella tienen que casarse con el otro para redimirlo,
alguien de esa sociedad divina se ofrecerá como voluntario para venir, ninguno se perderá, porque todos somos uno y todos estamos despertando. Estas son visiones perfectas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Caminas por este mundo y no piensas que estás en un fuego, pero este mundo es el fuego y cuando sales eres como una ofrenda quemada en la mano de Dios. Este mundo es la llama de la experiencia. Estamos viendo diferentes puntos de vista. Y estoy aquí para alentarlos a vivir noblemente y ser fieles a su dueño para que se cristalice. Estas cosas son solo para demostrar que puedes crear. No te pierdas en lo que creas. Vuélvete atrás y crea más. Todo mi propósito es decirte lo maravilloso que eres. Y si después de la primera noche de esta serie pensaste que era un hombre peligroso porque quise decir lo que dije, que Dios y el hombre son uno, bueno, eso es lo que he sido, enviado para decírtelo. Y también puedo decirte que todo el que es enviado es llamado diablo, y Dios ama a cada uno de ellos. Neville Goddard, todo es posible, el enigma de Jesucristo. Esta noche te amaré a esto, un enigma, porque cada mente creativa se enfrenta al desafío de un enigma. Ahora un enigma se define en el diccionario como un objeto o persona que es difícil de entender. También es un colador para separar la paja del trigo, o una pregunta desconcertante. Ahora te pregunto, ¿quién es el más grande de los grandes de la tierra? Que nunca nació o vivió mortal, como tú y yo entendemos el término en este mundo secular. Podría usar el plural y decir ellos, que nunca han nacido como mortales, pero esta noche me limitaré al más grande de los grandes de la tierra, el que es adorado por todos. En lo que a mí respecta, Él es Jesucristo. Creo que estarás de acuerdo conmigo cuando te digo que no escogiste el ambiente en el que te encontraste al nacer por primera vez, pero se ajustó rápidamente a todo lo que encontró aquí, en esta sección del espacio-tiempo. Los hábitos, las aulas, la religión y la doctrina. Esto es verdad con todos en el mundo. Si fueran honestos consigo mismos, todos admitirían que no eligieron su entorno, sino que simplemente se encontraron allí. Dios, el Padre, te colocó en esta edad en particular, ya que es la más adecuada para el trabajo que haces sobre sí mismo en ti. Lo hizo de buena gana, preparando para aceptar todas las consecuencias de este mundo, de seres confusos con todos sus enredos y enigmas. Esto lo hizo Jesucristo en ti, porque Cristo es el poder de Dios y su sabiduría está enterrada en todos nosotros. Ahora volvamos a las Escrituras. En el capítulo 6 de Isaías se nos dice que el Señor Dios cegó sus ojos y endureció sus corazones para que no se conviertan y sean salvos. Entonces, cuando alguien se despierta debido a lo largo del viaje realizado, y las Escrituras se cumplen en él, y él lo dice, solo hay unos pocos que aceptarán sus mensajes y le creerán. La mayoría lo rechazará, porque ellos verán solo su forma mortal en el mundo de los hombres. Ellos conocerán a su padre y a su madre, a su hermana y a sus hermanos, pero cuando él les dice exactamente cómo se desarrolla y ellos no pueden creer, entonces su historia está completamente descartada. Pero aquellos que lo escuchan y creen que experimentarán las Escrituras, ellos también contarán sus experiencias. Sin embargo, la masa los negará porque ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones. Dios el Padre no está afuera. Estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si te das la vuelta, lo verás, y convirtiéndote en lo que te contemplas, desaparecerás de la vista. Todo lo que ves ahora, que parece tan real ante tu rostro, es solo una sombra hecha realidad por el mundo. Esto lo sé por experiencia.
Entonces les cegó los ojos y endureció sus corazones, para que no vieran sus ojos y percibieran con sus corazones, y se volvieran y fueran salvos. Estas mismas palabras se usan en el sentido griego, el hijo pródigo, que recobró el sentido y se volvió. Recordando a su padre, se volvió y se fue a su casa para recibir la gran túnica, el anillo, el ternero cebado y los zapatos para sus pies. Usted y yo hemos sido cegados deliberadamente por el Padre en nosotros. Nuestros corazones han sido endurecidos por el Padre en nosotros. Entonces las palabras son verdaderas y cuando llegues al final dirás: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios el Padre usa a los tiranos del mundo para fines más allá de los propios. Cada persona en el mundo es solo una máscara que Dios el Padre usa mientras juega esa parte. El hombre ve y juzga la máscara, pero el ocupante no lo ve, porque sus ojos han sido cegados y su corazón endurecido. Dios está jugando cada parte en función del entorno en el que fue colocado, no por su propia elección, ya que fuimos sometidos a inutilidad, no voluntariamente, sino por voluntad del que nos sustentó en la esperanza, y no podemos retroceder hasta alcanzar su meta predeterminada. Cristo no es y nunca fue una persona mortal. Aquellos que creen que Él nació desde el vientre de la mujer no tienen oídos para oír y entender cuando se les dice quién es realmente Cristo o quién es realmente el Padre. Para ellos, el que me ve a mí ve al Padre. Es un enigma que no puede ser entendido, pero cuando la suma total de toda la experiencia del hombre se forma en un joven que lo llama Padre, el enigma está resuelto. David es el que te ve y, por lo tanto, ve al Padre. Sin embargo, él también, como él es más grande de los grandes de la tierra, no tuvo un nacimiento mortal. Llamamos a Abraham, Isaac, Jacob y Jesucristo. Tú y yo, vestidos como estamos en estas vestiduras mortales, hacemos vivo su drama, porque solo el Padre está jugando todas las partes, dispuesto a tomar todas las consecuencias de esta horrible experiencia para sí mismo. En Cristo, Dios el Padre cree que Cristo es otro que no sea Él que lo envió. Pero el que me ve, ve al que me envió. Todo en mí me envió a vestirme con esta prenda de carne que ves. Él me colocó en esta pequeña isla de Barbados en 1905 con muchos hermanos, en un entorno limitado y sin antecedentes sociales, intelectuales o financieros. Entonces, debido a que fui tamizado antes de 1905, no podía soportar el entorno en el que me había reclutado y sentía la inquietud de un niño por continuar mi búsqueda. Mi único castigo corporal excepcional en este mundo fue para la Biblia. En respuesta a la pregunta de mi maestro de escuela, le dije: toma tu lecho y camina. Cuando me pidió mi Biblia y no pude mostrarla, se le permitió golpearme. Fui golpeado desde mis nalgas hasta mis pies por la Biblia. Pero toda mi vida he estado inquieto por la palabra de Dios. Sé por experiencia que si un hombre solo pudiera darse la vuelta, sus ojos ya no estarían ciegos o su corazón se endurecería, porque él vería que él mismo, ser que lo envió al mundo, son uno. Debes ser perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Entonces te digo, ten buen ánimo, no importa lo que haya pasado, lo que todavía tiene que pasar o lo que está pasando en este momento. Un día serás bautizado en Jesucristo, se dará vuelta y al verlo estará incorporado a su ser. Ser bautizado no es estar completamente cubierto de líquido, no significa agua, porque el Mesías es Cristo y el Mesías es la placenta, uno que está ungido con aceite. Hay un fluido viviente, agua viva con la que atraviesas para fundirte, tal como una gota de agua se funde con el océano. Sin embargo, su identidad o individualidad nunca se pierde.
Las últimas palabras de Cristo en el libro de Lucas son: permanece en la ciudad hasta que estés imbuido de poder desde lo alto. El poder es Cristo, la sabiduría es Cristo. E imbuir es vestir. En otras palabras, espera hasta que te haya vestido conmigo mismo. Y en ese día dirás, literalmente, estoy en Cristo y Cristo está en mí. Créanme cuando les digo que estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo, estoy dejando el mundo y volviendo al Padre. Todo el drama de las Escrituras se desarrolla en nosotros y no tiene nada que ver con ningún ser que haya nacido mortalmente. Cristo en ti, que es tu esperanza de gloria, nace desde adentro y no camina por la tierra como tú, que naciste del vientre de la mujer. Entonces, ¿quién es Cristo? Este es el enigma de los enigmas. Se pregunta a través de las Escrituras. En el libro de Proverbios se formula la pregunta: ¿quién estableció todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su Hijo? Seguramente lo sabes. ¿Quién ha establecido todos los confines de la tierra? El Padre de los padres, uno de amor infinito, cuyo Hijo es David. Es Él quien estableció todos los extremos de la tierra y lo sostiene desde dentro de ti. Tú eres su siervo. Este poder que se revelará en ti no es una demostración mundana, sino el despliegue de tu divinidad. Después de que tu brazo ha sido revelado, cuando sales de este mundo, eres uno a la diestra del Padre, porque tú eres David, su diestra. Dios el Padre se despliega en ti, porque no hay nada más que Dios. No Dios y usted, solo Dios. Aquí está la unidad compuesta, una compuesta por nosotros. Diversidad en la unidad, así como en la muerte. Yo habito en ellos y ellos habitan en mí y somos uno. Aquí está la diversidad en la unidad. Me miró y me veo mi mundo expulsado. Ahora puedo ver la diversidad en la unidad como todo dentro de mí. Todo lo contemplo, aunque aparece afuera, está dentro de mí, en mi maravillosa imaginación humana, de la cual este mundo de la mortalidad no es más que una sombra. Al separarse, todos se mueven hacia el evento final. No estoy diciendo esto para halagar a los que asisten a mis reuniones, porque si vienes o no, no importa mi forma de vida. Ya no me interesan las cosas de este mundo, ni brillar entre las sombras, porque sé que el más grande de los grandes nunca caminó sobre la tierra y nunca nació mortalmente. No deseo establecer algo aquí para que las sombras digan lo maravilloso que soy. No, todos nosotros estamos avanzando hacia el final inevitable, volverse como el hijo pródigo y ser abrazado por el Padre, convirtiéndose así en el Padre. Y en ese día puedes perdonar a todos, sabiendo que ellos no saben lo que hacen. Cada palabra de las Escrituras es verdadera, porque la he experimentado. Pero no es historia secular, es la historia de la salvación. Deje que Cristo despierte en usted, y un día se dará la vuelta y encontrará alegría en su regreso. Fui enviado a la presencia de Cristo resucitado. No volteé. Si hubiera dado la vuelta no estaría aquí. Fui enviado a su presencia para responder la pregunta que se me hizo, para luego incorporarme a su cuerpo, para poder contemplar el viaje. En cualquier momento, entré ahora, y mi partida de este mundo, puedo dar la vuelta, y cuando lo haga, leerá sobre el Obituario de Neville. Mi viaje ha llegado a su fin. Está en ti, ríos, montañas, ciudades y pueblos. Todos son humanos. Cuando entras en tus pechos, caminas en cielos y tierras, como en tu propio pecho. Llevas tu cielo y tierra y todo lo que contemplas, aunque parecen estar afuera, están dentro, en tu imaginación, de la que este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake, Jerusalén,
el mundo interior era tan real para Blake como el plano exterior de la vida real. Consideraba sus sueños y visiones como las realidades de las formas de la naturaleza. Blake lo atribuyó todo el fundamento de su propia conciencia. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Lucas 17, versículo 21. El hombre real, el hombre imaginativo, invierte en el mundo exterior, utilizando todo su potencial. La realidad aparente del mundo exterior, tan difícil de disolver, no es más que la prueba de la realidad absoluta del mundo interior, de su propia imaginación. Nadie viene a mí sino al Padre, que está en mí. No lo invoca, y yo y mi Padre somos uno. Juan 6, versículo 44, capítulo 10, versículo 30. El mundo se describe mediante la observación. Es una manifestación de la actividad mental del observador. Cuando el hombre descubre que su mundo es su propia actividad mental visible, que nadie puede llegar a él a menos que lo haya invocado, y que no hay nadie a quien cambiar, salvo a sí mismo, su propia esencia imaginativa, su primer impulso será remodelar su mundo a imagen de su ideal. Pero su ideal no se encarna fácilmente en el momento en que deja de conformarse con la disciplina exterior. Debe imponerse una disciplina aún más rigurosa, la autodisciplina de la que depende la realización de su ideal. La imaginación no es totalmente libre y se mueve a su antojo sin reglas que la limiten. De hecho, ocurre lo contrario. La imaginación se mueve según la costumbre. La imaginación elige, pero elige según la costumbre. Despierto o dormido, la imaginación del hombre se limita a ciertos patrones establecidos. Es esta influencia pasiva del hábito lo que el hombre debe cambiar. Si no lo hace, sus sueños languidecerán bajo las mismas parálisis habitual. La imaginación, que es Cristo en el hombre, no está sujeta a la necesidad de producir solo lo que es bueno y perfecto. Ejerce su libertad absoluta por la necesidad de dotar al ser físico exterior del libre albedrío, de elegir seguir el bien o el mal, el orden o el desorden. Elige hoy a quién servirás. Josué 24, versículo 15. Una vez hecha y aceptada la elección, de tal forma que forma la conciencia habitual del individuo, la imaginación manifiesta entonces su infinito poder y sabiduría, dando forma al mundo exterior y sensorial de la manifestación a imagen del discurso y las acciones interiores habituales del individuo. Para realizar su ideal, el hombre debe primero alterar el patrón que su imaginación ha estado siguiendo. El pensamiento habitual es un indicador del carácter. La manera de cambiar el mundo exterior es hacer que tu discurso interior y tus acciones se alineen con tu discurso exterior y tus acciones para que cumplan tu deseo. Nuestros ideales esperan ser encarnados, pero a menos que nosotros mismos nos alineemos con nuestro discurso interior y sus acciones, con el discurso y las acciones que satisfacen nuestro deseo, serán incapaces de salir a la luz. Tu diálogo interior y tus acciones son canales de la acción de Dios. El comportamiento exterior del hombre es mecánico. Está sujeto a los impulsos que se le apliquen a través de su comportamiento interior y a los viejos hábitos que arrastra su ser, hasta que son sustituidos por otros nuevos. Hay una capacidad peculiar del segundo hombre, o del yo interior, que es la de dar el yo exterior aspectos semejantes a la esencia de su propia realidad. Cualquier cambio en el comportamiento del ser interior dará lugar a cambios exteriores equivalentes. Los sabios llaman muerte al cambio de conciencia. Por muerte se entiende no destrucción de la imaginación y del estado con el que estaba funcionada, sino la ruptura de su unión con este estado. La fusión es unión, no unidad.
Así desaparecen las condiciones que engendró dicha unión. Cada día muero, dijo Pablo a los Corintios. 1 de Corintios 15, versículo 31. Blake le dijo a su amigo Cravat Robinson: no hay nada como la muerte. La muerte es lo mejor que puede ocurrir en la vida, pero la mayoría de la gente muere demasiado tarde. Para el hombre exterior de los sentidos, que no conoce nada de la esencia del hombre interior, todo esto son puras tonterías. Pero Blake dejó muy claro lo anterior cuando escribió esto el año anterior a su muerte. William Blake, alguien a quien le gustaba mucho estar en buena compañía, nació el 28 de noviembre de 1757 en Londres y murió varias veces desde entonces. Cuando el hombre asume el significado de Cristo en su imaginación, ve por qué Cristo tuvo que morir y resucitar para salvar al hombre, porque tuvo que desprender su imaginación de su estado actual para alinearla con un concepto más elevado de sí mismo, de modo que pudiera superar sus limitaciones actuales y así salvarse. Aquí presento una hermosa historia de una muerte psicológica, de la que fue testigo un amigo la semana pasada. Escribió el que resucitó de entre los muertos. Una amiga me ofreció su casa en las montañas para que pasara las vacaciones de Navidad, ya que ella pensaba irse al este. Me dijo que me lo confirmaría esta misma semana. Tuvimos una charla muy agradable y le mencioné a usted y a su enseñanza en medio de una conversación sobre el experimento con el tiempo de Dune que ella estaba leyendo. Su carta llegó el lunes. Cuando la recogí, tuve una repentina sensación de depresión. Sin embargo, cuando lo leí decía que podía usar la casa y me indicaba dónde encontrar las llaves. En lugar de alegrarme, me deprimía aún más, hasta tal punto que llegué a la conclusión de que debía haber algo entre líneas que yo intuía. Repasé la carta y la leí todo, la primera página, y justo al pasar la segunda página vi que había hecho una anotación en el reverso de la primera hoja. Esta anotación era una descripción extremadamente breve y directa de un rasgo desagradable de mi carácter, que había luchado durante años por superar y que durante los 2 últimos años creía haber conseguido. Pero aquí, de nuevo, se describió con precisión clínica. Estaba aturdido y angustiado. Pensé, ¿qué quiere decirme esta carta? En primer lugar, estaba invitando a utilizar su casa tal como yo me había visto, en un hogar hermoso y encantador para las vacaciones. En segundo lugar, nada viene a mí si yo no lo he llamado. Y en tercer lugar, últimamente no he oído más que buenas noticias. Así que la conclusión es obvia, es que algo en mí corresponde a esta carta y no importa lo que parezca, son buenas noticias. Volví a leer la carta y nada más. Al hacerlo me pregunté, ¿qué hay aquí para que yo lo vea? Y entonces lo vi y empezaba diciendo: después de nuestra conversación de la semana pasada, sentí que podía decirte. Y el resto de la página estaba lleno de pruebas y evidencias, enredadas como pasas sultanas en un pastel de semillas. Me invadió una gran sensación de euforia. Todo esto fue pasado. Lo que tanto me había costado corregir se consumó. De repente me di cuenta de que mi amigo era testigo de mi resurrección. Di vueltas en mi estudio cantando: todo eso es pasado. Esto se acabó. Gracias, se acabó. Reuní toda mi gratitud en una gran esfera de luz y la arrojé hacia ti. Si viste el relámpago del lunes por la noche justo después de las 6, eso fue todo. Ahora, en lugar de escribirle una carta formal, como es lo correcto, puedo escribirle dándole las gracias sinceramente por su sinceridad y agradecerle el préstamo de su casa y decir: muchas gracias por tus lecciones, pues han hecho de mi amada imaginación
mi verdadero Salvador. Ahora bien, si alguien le dijera a ese hombre, hey, Cristo está aquí y allá, no creerá a esa persona porque sabe que el reino de Dios está dentro de él, que él mismo debe asumir toda la responsabilidad para la encarnación de su ideal y que nada sino la muerte y la resurrección pueda llevarlo a ella. Ha encontrado a su Salvador, su amada imaginación, expandiéndose para siempre hacia el seno de Dios. Solo hay una realidad y es Cristo, la imaginación humana, la herencia y el logro final de toda la humanidad. El objetivo es que ya no seamos como niños, llevados de aquí para allá por las olas teológicas, ni zarandeados por todo viento de doctrina y por la malicia de ciertas personas que engañan a los incautos. Al contrario, siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es. Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Carta de Fanset, Neville Goddard. Esta plataforma solo se ocupa de la imaginación. Creemos que el poder trayendo libertad.